tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Roberto Cruz Martínez López. Soy de Guadalajara, Jalisco, Tlaquepaque, para ser exactos, una colonia que se llama San Pedrito. El día de hoy, actualmente me congrego en una iglesia cristiana pentecostés llamada Monte Calvario. Y quisiera platicarte mi testimonio, cómo el Señor me alcanzó, siendo una persona drogadicta, alcohólico, vicioso, de todos los pecados, infinidades de pecados, para vergüenza mía. Déjame leerte una parte de la escritura. Quisiera citar el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Quién como tú, que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú, que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? Como te lo decía al principio, siendo una persona drogadicto, alcohólico, tengo 30 años actualmente. Yo conocí del Señor a la edad de 15 años, pero nunca tuve un compromiso con Él. Nunca tuve un compromiso con Él en mi mentalidad. Yo decía, cuando me muera me arrepiento. Pero eso es mentira. La muerte no avisa o no dan tiempo que te arrepientas. Yo conocía del Señor. Duré como 12 años viviendo en unión libre con mi esposa, la que ahora es mi esposa. El año pasado, gracias a Dios, nos permitió casarnos a la iglesia y al civil. Conocí del Señor por ella, pero yo no tenía ningún compromiso. Ella siendo cristiana, pero nunca quise casarme. Amaba más mi pecado. Entonces, quiero contarte lo que, como leí en la parte de la escritura, lo que el Señor ha hecho conmigo. Como te repetía, yo a la edad de 15 años conocí del Señor, pero yo nunca quise nada con Él. Tengo ahorita actualmente 4 años que el Señor me rescató. Y quiero contarte, desde el año 2020 aproximadamente, mi familia me metió a un centro de rehabilitación, porque yo ya estaba en una situación deplorable. Peso alrededor de 80 kilos ahorita. Pesaba 45 kilos, era una calavera andando. Para vergüenza mía lo digo. Entonces mi madre me metió a un centro de rehabilitación donde practicaban los retiros espirituales, que no son encuentros, o serán encuentros espiritistas, porque al Señor no le agrada nada de eso. Entonces, quiero platicarte mi testimonio, cómo el Señor me alcanzó. Yo ya conocía del Evangelio, pero yo no quería nada con el Señor. En ese centro de rehabilitación, pues lo que enseña el programa de AA y todos esos grupos es que no te drogues y no te alcoholices. Entonces, yo ya lo estaba logrando, no me había drogado y no me había alcoholizado. Para vergüenza mía lo digo, servía en la agrupación, al grado que quedé de primer encargado. Quedé de primero ahí, y había un rango más alto que el primero, y llegué a pasar ese rango, era el director yo, y luego seguía el primero, fui escalando grados. Lo digo para vergüenza mía, no para sonar presuncioso. Ese centro de rehabilitación era mixto. Ahí fue el error porque había permisos para poder tener relaciones sexuales con las compañeras. Para vergüenza mía lo digo, yo abandoné a mi esposa, abandoné a mi esposa. Lo que quiero resaltar es, en esa agrupación había retiros espiritistas. Entonces, en un trabajo que les hacíamos en la madrugada a los compañeros, consistía en hacerlos llorar. Resalto esto porque quiero contarles como con más detalle, pues, para no hacer largo mi testimonio. Entonces, en esos trabajos, hablo comillas, que hacíamos para las personas, a una muchacha y un muchacho no los pudimos hacer llorar. El trabajo consistía en que lloraran y se derrotaran y reconocieran que, lo digo así abiertamente, porque que se derrotaran ante Dios y que reconocieran, y ese era el trabajo. Dos personas no podíamos. De una cosa que le hablamos de tu mamá, de tu papá, de tu hermana, de tus hijos, ¿qué les hiciste? Era prácticamente así, pura basura. Entonces el padrino del director llamó y trajeron otros padrinos de otras agrupaciones, cerraron un cuarto totalmente negro, no se veía nada, taparon todo, y empecé a escuchar como una persona de los que vinieron de otras agrupaciones empezaron como a tocar unos tambores, y empecé a escuchar como una lengua africana.
pues era una práctica espiritista, ¿verdad? Entonces la muchacha salió llorando, sabrá Dios qué vería. El muchacho salió llorando y fue como los pudieron hacer llorar. Mi testimonio tiene mucho que ver con lo espiritual. Pasando el tiempo, yo, para vergüenza mía, lo digo, mi esposa lo sabe, abandoné a mi esposa. Le dije que yo no podía vivir con ella, yo no la podía perdonar por cosas del pasado. Y a base de esas heridas que yo tenía en mi corazón, me gustaba la droga y me gustaba el alcohol, el cigarro, todo tipo de drogas, etcétera. Me gustaba. Y otra, el enemigo se encargaba de pisotearme esa herida que yo tenía en el corazón, que yo no podía superar. Y era pretexto, cada que me drogaba la culpaba a ella, cada que me tomaba buscábamos culpables, siendo que amábamos el pecado. Yo no lo comprendía, hasta el día de hoy lo comprendo. Pasado el tiempo, después de esa agrupación, caí en una situación deplorable. La dejé por una compañera de la agrupación, caímos en droga los dos. Hicimos infinidades de pecados que para vergüenza mía me da vergüenza decirlo. Pero como decíamos en el principio, conviene que yo declare y testifique las grandezas que el Señor ha hecho conmigo. Entonces, en algún tiempo, pasó como un año, en el 2021 aproximadamente el Día del Padre, yo estaba distanciado de mi papá. Habíamos tenido problemas por la droga, por el alcohol, por muchas cosas tuvimos problemas y no nos hablábamos. El Día del Padre aproximadamente, yo fui a visitarlo a su casa. Llegué con él y para sorpresa mía él se acababa de separar de su pareja, porque no es su esposa, de su pareja. Y él estaba tomando, él estaba triste y el Señor ya tenía un propósito en mi vida, pero yo no lo había comprendido todavía. Él estaba triste, él estaba solo y yo sentí una necesidad en mi corazón de ir con él, porque yo no tenía dónde vivir. Yo no tenía, me estaba quedando en un taller donde me estaban quedando. La casa no se me hizo correcto, pues sacar a mi familia, pues. Entonces se me hizo como mejor, pues yo andaba divagando en la droga, hermanos. En la droga, entonces llegué a la casa de mi padre ese día. Te estoy hablando del Día del Padre del año 2021. Llegué a su casa, hablé con él se había dejado y yo sentía en mi corazón poder asistir con él, estar con él. Yo ya sentía en mi corazón ese anhelo de estar con mi padre. Los dos solos, dije, bueno, el Señor sabe, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones y en esos días que viví con él, él me empezó, yo ya como lo repito, yo ya conocía del Evangelio. Entonces, él resulta y resalta que él estaba yendo con una bruja. Yo ya conocía del Evangelio, yo sabía que al ir, tú estás dando autoridad para que el enemigo entre en tu vida. Y él estaba yendo y él me platicaba que cada vez que venía, una super energía, pues son los espíritus que les meten, ¿verdad? Todo creyente ya sabemos eso. Entonces, en algún momento, de estando con él y todo, él en una tarde, llegué de trabajar, y él en una tarde, se puso a lavar su patio, era como un patio hasta el fondo, y ahí cocinaban con leña, tenían un tejabancito, y empezó a lavar el tizne, lavar su patio, era como un patio hasta el fondo, y ahí cocinaban con leña, tenían un tejabancito, y empezó a lavar el tizne, él en la misma droga. Déjeme platicarle un poquito de mi padre. Él es vicioso, él se separó de mi madre, él la engañó con su prima, ella supo que lo engañó con su prima. No voy a hablar mal de él, simplemente son situaciones que han pasado. Él la engañó con su prima, que por eso les decía que no era su esposa. Pero mi mamá también obró mal, porque él tenía a su primera esposa y mi mamá lo voy a decir vulgarmente, se puede decir, disculpen la palabra, mi mamá se lo quitó a ella, a su primera esposa, se vino con ella. Y mi papá la engañó con su prima, pues es un pecado y es un círculo vicioso que mi madre no lo entiende, ella está muy resentida con él. Pero bueno, entonces, llego a la casa de mi padre y él lavando su patio, sus bardas. ¿Qué creen que salió? Salió una muerte pasmada en el tizne. Y yo, santo es Dios, que el Señor la reprenda. Él en su conciencia quería darle una ofrenda, ponerle una veladora. Y yo, drogado lo digo. Le dije, no lo hagas, papá, no lo hagas, tírala, hay que lavarla, hay que limpiarle. Y no. Así quedó, hermanos. Voy a tratar de ser más directo. Entonces pasaron los días y él seguía yendo con una bruja. Sigue yendo. Miren, yo ya estaba bien delgado. Delgado. Voy a ver si se ve bien. Yo era esta persona. Días antes de que el Señor me rescatara. Días antes yo era esa persona. Estaba en un estado de decadencia horriblemente. Después de esos días, yo ya sentía que me estaba muriendo. Me acuerdo que días le oré al Señor y perdóname, yo le decía perdóname, pero yo seguía drogándome. Estaba viviendo una relación con una persona que no era mi persona, que no era mi esposa, perdón. Estaba viviendo una relación de adulterio, o de fornicación, no sé decirlo.
yo tenía como 27 años y esa persona tenía como 19 años aproximadamente. Era una perversión tremenda. Entonces, pasando el tiempo, yo ya sentí que me estaba muriendo, pasaron los días. Y debido a la causa que tenía en mi corazón, que yo no podía perdonar a mi esposa, un día hablé con ella, el 12 de julio. Desde aquí empieza todo. Desde aquí empieza como el Señor empezó a obrar en mi vida. Vine, hablé con ella, le dije, hablé con ella y le pedí perdón, hermano. Le pedí perdón, ¿sabes qué? Perdóname y te perdono. Y te perdono porque yo no podía perdonarle, hermano. Yo creo que el Señor pone el querer como el hacer. Y desde ese día, yo siento que el Señor obró más en mi vida. Pasaron, ese día, yo vivo en San Pedrito Tlaquepaque y de la casa de mi padre están Parques de la Victoria. Son alrededor de 25 a 30 minutos de distancia. Ese día cayó un tormentón exagerado y como tengo que pasar por San Martín, es un cerro y tengo que bajar, entonces el camino se puso horrible. Total que llegué como a las 12 de la noche ese día. Un trayecto que hice muchísimo porque estaba horrible, el agua bajó. Pues llegué a la casa de mi padre y mi padre se sentía desesperado, su misma, decíamos su alucina entre comillas, pero yo no sabía lo que le estaba pasando. Le empecé a compartir del plan de salvación, le empecé a compartir de lo de que Dios quería para él, pero yo no estaba en una situación de poder predicar la palabra, hermanos, en pecado, seguía drogándome, seguía teniendo relaciones ilícitas, seguía infinidades de pecados, hermano. Yo no estaba en una situación de poderle dar algo que no tenía. Total que esa noche, hermanos, vivimos una película de terror tremenda, tremenda. Yo ya sabía que existían los demonios, yo ya sabía, pero yo no los había vivido en mi vida. Que el Señor los reprenda. Este, empecé, empecé a platicarle a mi padre. Yo consumía droga en un foco. Para vergüenza mía lo digo. Consumía droga en un foco. Este, ese día se me quebró. A lo mejor es algo insignificante, ¿verdad? Pero a mí no se me quebraban. Entonces, ese día que se me quebró y me estaba drogando con mi padre, el Señor me hizo sentir, ya no te drogues, ya no te drogues. Yo ya tenía algo en mi corazón que sentía que el Señor me estaba llamando. Hay un hermano que el año pasado partió con el Señor, se llamaba Reinaldo Rodríguez Barrientos. Si ese hermano no hubiera hecho lo que dice la palabra del Señor, que dice, esforzados y valientes, yo no sé qué haya pasado con mi vida. Yo sé que el Señor fue el que me rescató, pero ese hermano ayudó. Se hizo de mañana, yo me tenía que ir a las 6 de la mañana a trabajar, no dormimos esa noche. Secuelas de la droga, mi padre se siguió drogando. Se hizo la mañana, yo me tenía que ir, pero algo en mi corazón sentía, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Me sentía mal, yo no te vayas. Le empecé a hablar a mi padre del evangelio. Le empecé a decir, y él me dijo, yo quiero recibir a ese Jesús que dices. Ay, hermanos, ¿qué creen? Me ocurre empezar a hacer su oración de fe y se me ocurre ponerle la mano en la cabeza, hermanos. Santo es Dios. Imagínense en el trastorno a las puertas espirituales que él estaba viviendo. Tan solo al darle la autoridad, a ir con una bruja, él les dio la autoridad para que obraran en su vida. Su alucina era de que veía cosas en las bardas, que le rayaban la ropa. Él estaba mal, pero la gente lo juzgaba que estaba loco, pero yo sabía que eran espíritus, pues. Yo sabía. Yo sabía que lo que él estaba viviendo era por espíritus que le estaban atormentando prácticamente. Entonces se me ocurre orar por él. Santo es Dios. Empecé a ver todo lo que él veía en las bardas, en las paredes. Vi claramente como una potestad caminó entre un pasillo así agarrando las manos por las bardas, las dos manos así, haciendo como círculos. Y yo vi como esa deidad hacía las figuras y hacía las letras en las bardas. Entonces caí en el estado de decir, santo es Dios, ¿a poco todo esto es lo que ves? ¿A poco todo esto es lo que sufres? Y yo me estaban comiendo por dentro, hermano. Eran muchísimos demonios. Le marco a mi esposa, ¿sabes qué? Necesito que mi papá quiere recibir al Señor. Y empezamos a orar y empezamos a hacer la oración de fe. Cuando escucho que a ella se le empiezan a sacudir las ollas, todo lo de la casa, le dije, ya sabes contra lo que vas. Dice, ay, y ella orando y todo. Ella me dice que ella escuchaba cómo se estaban burlando de nosotros. Porque yo no era nadie para poder compartir la palabra. Yo estaba mal físicamente, espiritualmente. Estaba devastado, hermano. ¿Por qué les decía eso al principio del anexo de los ataques espirituales? Porque inconscientemente tal vez yo había abierto puertas. Yo había abierto puertas que yo no sabía que estaban. Yo conocía del evangelio, yo decía, antes que me muera me arrepiento. Pero no es así, hermano. Total, que le dije, busca al pastor. Mi pastor se llama Santiago Cortés Flores. Yo le agradezco mucho también. Entonces le dije, busca al pastor. No halló a nadie, hermanos. Eso se hicieron como las 12 del día. Y ella me dijo, ya vamos para allá. Vivimos una película de terror, fuertemente. Le marco y ella dice, voy con el hermano Rey. Dice, si ese hermano no hubiera hecho, como lo decía, esforzados y valientes, estaba impermeabilizando su casa, hermanos. Oh.
wow, yo digo, ¿qué persona hace eso, hermano? ¿Qué persona hace eso por alguien que ya le habían hablado del evangelio, que ya le habían dicho, busca de Dios, aquí estamos, mira, y que no quería nada? ¿Quién? ¿Qué clase de hermano esforzado? Gracias, le agradezco tanto. Hace eso, amados hermanos. Dejó lo que estaba haciendo de impermeabilizar su casa, de todo, y le dijo, vamos, no le importó lo que hubiera estado haciendo. Total que no llegaban, hermano. Yo me sentía una desesperación porque empecé a ver a mi padre cómo se estaba poseyendo y cómo me decía, vamos a orar. Él no sabía orar, no sabía. Una persona que no sabe del evangelio, ¿cómo va a saber qué es orar? Y empezaba a mover sus manos y aquí está Dios y yo empecé en mi conciencia. El Señor me permitió que viera muchas cosas. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Mi esposa no llegaba, yo le mandaba mensajes, ¿por qué nos abandonan? No nos dejes así, vengan a salvar a mi papá. Yo en mi conciencia decía, salven a mi papá es el que escucha. Pero el Señor tenía un propósito más grande, hermano. Llegaron a la casa esa, era una cochera, como tipo casas del Infonavit. Era una cochera, entraba, estaba un cuarto hacia mano derecha y estaba una salita. Llegó mi esposa y el hermano Reinaldo. Y en la salita teníamos un tambo con la herramienta. Yo trabajo en la madera, limpio polines, saco clavos, desclavo, tarimas, etcétera. Tenía unas barras para sacar clavos. Y cuando entramos me dice la que es mi esposa, quita las barras porque empezaron a ver a mi papá que ya estaba poseído. Empezaron a verlo y dijeron, no, se va a violentar, quítala. Quita las barras, entró el hermano Reinaldo y teníamos todo tapado. No, que entre luz, dice, aquí está. Ahí fue donde el Señor me mostró algo grande, porque agarré la herramienta. Aquí fue donde el Señor me llamó. Agarré la herramienta y mi esposa venía con la otra detrás de mí. En ese tiempo no era mi esposa, pues. Y cuando iba a entrar al cuarto, el otro de allá, estaba hacia mano izquierda. Cuando iba a entrar, pude ver claramente cómo se abrió un portal, hermano. Y salió una mano horrible, me sujetó de aquí. Y me empezó a levantar y me empezó a encajar las uñas en el cuello. Yo no podía hablar. Mi esposa venía atrás de mí. Era el demonio de la muerte, hermano. La vi totalmente clara, su rostro, su esencia. Una esencia repugnante, que el Señor la reprenda, perdón. Una esencia repugnante le vi. Unas uñas negras, toda su esencia negra, su vestimenta. Horriblemente, hermanos. Y me empezó a sujetar y me empezó a quitar Gloria a Dios. Y el Señor permitió que me soltara, hermanos. De cuando me soltó y regresamos acá, ya estaba el hermano Reinaldo platicando con mi papá. Nos sentamos enfrente y el hermano consciente y viendo las manifestaciones tremendas que se estaban viendo en ese momento. Él me dijo, yo no puedo orar por tu papá, ni puedo orar por la casa, ni nada. Hizo que empezó a que hiciéramos la oración de fe y empezó a platicarle a mi papá que asistiera a una iglesia. Y mi papá le empezó a decir que él ya asistió a una iglesia del Verde y muchas cosas así. Entonces yo le decía, es que no es mi papá, y de repente como que se me iba el sueño y ¡fum! Varias veces yo nomás escuchaba al hermano que con autoridad me decía, Robert, despierta, levántate, Robert, levántate y despierta. Y yo escuchaba y como que me iba, y en esas que iba y venía, hacia el lado derecho, atrás de ellos, vi dos potestades de demonios flotando en el aire. Una era como una cara verde, como si fuese una bruja vestida de rosita. Y la otra era una deidad horrible, no la recuerdo bien, pero vi dos, entre reojos así. Y atrás de ellos demonios. Yo no sé en realidad cuánto sea una legión. Pero era algo tremendo, hermanos, tremendos. Ahí fue donde el Señor me llamó y me mostró lo que le está esperando del otro lado para aquel que no quiere aceptar su voluntad, hermanos. Yo no sé cómo esté tu vida, o yo no sé qué tipo de creyente somos, porque a veces jugamos al creyente tibio. Pero yo te puedo decir lo que está de aquel lado y es algo tremendo, horrible, espantoso, que el Señor lo reprenda. Entonces me dice el hermano Reinaldo, tienes que sacar a tu papá, ya. Mi papá se le empezó a poner la cara como de sapo, él es moreno alto. Se le empezó a poner la cara aquí, la papada de sapo, así, rojo, entre rojo y morado. Y yo lo vi, le decía, él no es mi papá, lo que está diciendo es mentira, él nunca ha asistido. Y yo le decía, y me dijo, pues tienes que sacar a tu papá, ya. Nos sacó para la puerta y allá adelante del vehículo que nosotros teníamos, me dijo, tienes que sacar a tu papá ya, pero que mi papá no lo viera porque él ya estaba poseído. Él ya estaba, dijo, yo no puedo orar aquí por él, yo no puedo orar por la casa, yo no puedo orar por ustedes aquí, tienen que ir a la iglesia. Entonces, hermanos, empecé como a subir cosas y le empecé a decir a papá, pues tenemos que irnos, no podemos estar. No me lo dijo así el hermano, pero así era, hermano. Si esa noche nos hubiéramos quedado ahí, o nos matábamos entre los dos, o el enemigo hacía que uno le quitara la vida al otro, o moríamos los dos. Pero haya sido una desgracia. A mi papá como que le estaban haciendo trabajos con la muerte, y él estaba ya tenía amarres, ya tenía cosas por su, no lo sé por qué.
no lo sé, pero él al asistir con la bruja les dio más autoridad. Entonces ese día les estoy hablando del 13 de julio del 2021, el día que desde ese día hasta hoy tengo limpio. Ese día pues subimos como pude de cosas y el hermano Reinaldo le dijo a mi esposa, no los recibas en tu casa, que no se vaya contigo, que no se quede ahí, no los recibas, dice, no los recibas. Yo no tenía dónde ir, yo no tenía dónde ir. Llegué a la casa de donde vive mi esposa, estaba en la camioneta y no teníamos a dónde ir, hermano. Mi papá siguió tomando en el transcurso y me acordé de una de sus hijas y fui y se lo llevé a una de sus hijas. Mira, tu papá, es que pasamos una situación. ¿Cómo le explicas a alguien que no cree? ¿Cómo le explicas a la gente? Tuvimos un ataque demoníaco. Te van a juzgar de loco y más si eres drogadicto. La gente no te va a creer. Fui y le llevé, es que yo nomás le dije, es que está mal, no puede estar allá, no puedo estar con él, no podemos estar. Y el Señor le tocó el corazón porque se pudo quedar con ella. Regresé a la casa, me empezó una diarrea, un vómito, un dolor horrible. Yo no tenía llaves de la casa. Y con las mismas barras que te alcancé a subir, troné la chapa, abrí, escarbé y pude abrir. Me metí a la diarrea, me metí al baño y hice diarrea, empezó a guacarear horriblemente, horriblemente. Yo venía como con 45 kilos, era una calavera. Empecé a vomitar, la cara parecía viejito, hermanos. Ese día salí de ahí como si fuera un viejito, la cara chupada, todos los semblantes, las ojeras. Horriblemente, hermanos, horriblemente. Pero el Señor transforma. Después de ese día, en la tarde, ella llegó porque fue el hermano y el hermano estuvo hablando con ella. Pero su sorpresa, yo ya estaba en la casa. Entonces llegó y así como que pues no lo puedo sacar, no me podía sacar porque yo no me iba a ir. Estaba como arrejolado. Yo nomás recuerdo ese día que pues bajamos las cosas de las poquitas cosas y yo nomás me acuerdo que comimos y me quedé dormido, hermanos. Yo lo que me acuerdo. Pero ándenles, dice ella que comimos y le empecé a desvestir la ropa. Yo no lo recuerdo. Pues venía el round 2. Dice que le empecé a desvestir la ropa, yo tengo 3 hijas. Y que las niñas viendo que nomás les dijo, váyanse para allá. Que le empecé a querer desvestir la ropa. Pues estaba poseído, hermano. Estaba poseído. Y ella que le marcó. Ella, tengo un cuñado que también es creyente. Y que le marcó, vivía como a 2 cuadras. ¿Sabes que se llama Juan Antonio? Le agradezco mucho también. ¿Sabes qué, Juan Antonio? Ven, ayúdame. Y que cuando llegó, dicen ellos que empezaron a orar y me ataron a la cama porque yo no me podía mover. Que me ataron y empezaron a orar por mí y empezaron en la casa. Venía el round 2, hermanos. Yo me poseí. Yo no lo recuerdo, yo sinceramente no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo, nomás recuerdo que comí y me quedé dormido. Ya de lo que es lo que ellos me platican que pasó. Ya cuando desperté yo no me podía mover, estaba en la cama así inmóvil. Y pesado mi cuerpo, yo no sabía qué estaba pasando. Desperté. Toda mi lengua cortada que me estaba convulsionando. Cortada, parecía, lo voy a decir, discúlpenme la palabra, perro de pelea en mi boca. Cuando pelean, no sé si alguien ha visto alguna vez. Parecía mi lengua, no podía ni hablar, algo sorprendente. ¿Qué pasó? Y ya me lo dijeron. Ese día, pues pasaron los días, hermano. Pasaron los días. Si alguien, muchos me preguntan, ¿y cómo fue tu liberación? A muchos les va a decir, ¿cómo te liberaron? Porque fueron luchas tremendas, hermanos, tremendas. Luchas espirituales tremendas. No recuerdo bien qué día de la semana fue ese día. Si un martes, un miércoles, no recuerdo. Pero el día sábado había culto en la iglesia. Yo asistí a la iglesia porque yo sabía, el Señor me mostró lo que había de aquel lado, los seres espirituales espantosos que están de aquel lado. Llegué ese día al culto de la iglesia. Llegué ese día y fue en sábado. Llegué y yo recuerdo que me senté a un lado de la orilla de la iglesia. Y empecé a orar y el Señor a través de la alabanza me liberó. Yo sentía en mi cabeza cómo caían como cucarachas, muchos, miles, cientos. Vi como pasó una figura blanca al lado de mí, pasó y empezaron a caerse, hermanos. Empezaron a caerse de mi cuerpo, de la cabeza, como si fueran cucarachas. Muchísimas, cientos de cientos. Y ahí fue como el Señor me liberó de los ataques espirituales del enemigo. Después de eso, empecé a servir a la iglesia. Siguieron los ataques espirituales porque el enemigo no quería ceder. En las noches, así cerca de mi puerta, veíamos una sombra parecido como un egipcio, como un faraón que venía en las noches. Y era orar y pues yo estaba débil en la fe. Después de ese evento duré como 3 o 4 meses de la decadencia, de la droga. No me podía parar de la cama a vivir ese evento. Yo no podía salir a la calle, tenía miedo, nomás íbamos a la iglesia y nos veníamos. Yo no trabajaba. Y mi esposa me empezó a ayudar, nos perdonamos, empezamos a hacer las cosas bien, empezamos a buscar del Señor. Y gloria a Dios, el Señor tuvo misericordia, amados hermanos.
tuvo misericordia. Dios no es un juego. Dios no es un juego. El enemigo está esperando que tú caigas para comerte. Eso si el Señor se lo permite. Eso fue, empezamos, duré como viví un tipo anexo, en mi casa no podía salir, a puro comer, a puro dormir, duraba 2 días dormido, me paraba, comía y otros 10 días dormido, reponiéndome de la decadencia o de la situación deplorable que estaba viviendo de la droga. El Señor tuvo misericordia de mí grandemente, grandemente. Después de eso, empezamos a servir del Señor, empezamos a servir. Te estoy hablando de un año asistiendo, un año asistiendo, un año asistiendo. En el año 23, el año pasado, me bauticé gracias al Señor. Nos casamos al civil, gloria a Dios. Nos casamos en enero de este año a la iglesia. Me casé con mi esposa. Y yo le agradezco al Señor porque me ha usado en su servicio. El 2 de agosto de este año, el Señor me bautizó en el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y el Señor tiene un propósito. El mensaje o el testimonio más importante que quiero compartirte, el mensaje, no es tanto hablar de mí, sino lo que el Señor ha hecho en mi vida y de hacerte una pregunta. Yo no sé cómo está tu vida espiritual. Yo no sé si tú ya conociste del Señor y estás jugando con el Señor o estás como incrédulo con el Señor o no sé cómo está tu vida. Pero lo que sí te puedo decir, que hay un mundo espiritual que está esperando que caigas para devorarte. Yo espero grandemente que esto les sirva, cómo el Señor obró en mi vida y de qué manera el Señor permitió ciertas cosas. Yo podía ver a los espíritus a través de la gente, yo los podía ver y yo no, los veía en la calle y veía gente que los tenía. Yo no recuerdo bien en el momento que le pedí al Señor, Señor, no me permitas ver esto. Señor, no me permitas, son horribles, espantosos. Ay, no. Yo le permití y el Señor ya no me permite verlos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo espero que este testimonio haya sido o sea de gran bendición para tu vida. Muchísimas gracias, que el Señor te bendiga.